Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Campos. En esta ocasión vamos a hablar, es un poco acerca de la fe de Esther, pero más bien a mí me gustaría como que tomar solamente el ejemplo de Esther y el ejemplo de nosotras y qué debemos o qué podemos hacer con nuestros hijos. Es un poco una combinación, pero tiene mucho material que nosotros podemos, con el que podemos irnos enriqueciendo. Ok, la luz en la oscuridad. Estamos hablando de los tiempos actuales, casi que casi. Si nos acordamos de la historia de Esther, que ya todos lo conocemos, cómo a ella le tocó vivir, por eso le puso este nombre, es un desafío de identidad y fe, manteniendo la fe en un mundo complicado, ¿verdad que sí? Adelante. ¿Quién era Esther? Bueno, una chiquilla huérfana, de bello semblante, hija de Abiail y de la tribu de Benjamín. Fue criada por su primo Mardoqueo, fue instruida en la ley de Dios, era obediente, sabia, humilde, tenía fe o vivía con fe y estaba sujeta a diferentes circunstancias. Se parece un poco a la vida también de Daniel, por estar en un lugar extranjero y así. Vamos a seguir. ¿Dónde vivía? Bueno, pues le tocó el tiempo de la diáspora durante el exilio de Babilonia, estuvo en Persia. Esther y su pueblo eran despreciados, porque pues obviamente eran parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces esto, ya saben que muchos cristianos somos como que los apestositos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestro vecindario, yo qué sé, siempre. Entonces por eso es que la estamos como relacionando. Adelante. ¿A qué se dedicaba? Bueno, aunque no hay muchas referencias de ello, suponemos que probablemente cuidaba a su primo porque vivía con él y pues atendía la casa. Esto es algo que asumimos, no está en la Biblia, o cuando menos no lo encontramos nosotros. Adelante, por favor. Dice, ¿qué características poseía? Bueno, ya las vimos, vamos a repasarlas rapidito. Tenía fe, era valiente, tenía integridad, se preocupaba por los demás, era prudente, tenía dominio propio, sabiduría, determinación, humildad, modestia y obediencia, igualito que nosotros, igualito, ¿verdad? Adelante. Ok, esto es como en la clase pasada de mujer, hablábamos de un diamante, estaba siendo transformada desde el momento de ser huérfana, de vivir con otro familiar, todo lo que pasa en la vida de Esther, al igual que en la vida de nosotros, es exactamente lo mismo, es un proceso de un diamante para llegar a ser transformadas y vamos a ver qué tal quedamos de brillosas. Bueno, Mardoqueo permitió, dado que era una orden del rey, que todas las jovencitas casaderas se tenían que presentar ante él. Él no deseaba que estuviera en esa situación, sin embargo, Dios tenía un propósito para Esther y para su pueblo. Qué importante es eso. No es un pretexto para decir, ah, bueno, entonces podemos ir y casarnos con los inconversos, porque pues claro, Dios va a tener un propósito. Así no funciona. Esto tiene que ser solamente de parte de Dios, ¿verdad? Y bueno, vemos que ella en su vida siempre estuvo sostenida por la palabra de Dios, cuidando la palabra de Dios, ejercitando la palabra de Dios. Igual que nosotros o que nuestros hijos. ¿Será? Vamos a ver. Esto es como los cortes que se le van dando a un diamante para que podamos o puedan ser transformados. Recordamos que necesita presión. Para que un diamante sea valioso, necesita mucha presión y necesita un calor específico. Este calor vamos a llamarlo como el calor fraternal, el acompañamiento, el apoyo que podemos dar a nuestros hijos, el que nosotros recibimos, el que damos como testimonio, ese calor de hermanos cristianos que necesitamos dar, pero también la presión o la disciplina y el orden que necesitamos en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos y dar de testimonio para los demás. Bueno, ¿cómo fue su proceder? En el caso de Esther, ella fue obediente, fue guiada por la ley de Dios, y sabía que tenía que obedecerla, ¿ok? ¿Cómo fue? Bueno, fíjense nada más, se vio obligada a convivir con otro tipo de jóvenes. Seguramente
seguramente muchas inconversas, ¿verdad? Con mucha diferencia de personalidades, con diferentes costumbres, diferentes idiomas, diferentes todos. Normalmente cuando nosotros estamos en ese tipo de situaciones, como que nos da la depre o la histeria o cosas por el estilo. Imagínense si Esther se hubiera puesto así, con la depre o con la histeria o con los complejos o con los traumas o con me ofendió, me criticó, me vio mal, no me dieron el primer lugar. Yo qué sé, tanta cosa que nos pasa por la cabeza, ¿verdad? Bueno, continuamos. Ok, ¿cómo fue su proceder? Bueno, cuando fue tomada para ser precisamente la esposa del rey Asuero, se vio envuelta en muchas tentaciones. Claro, era bella, joven, imagínensela, de vivir en un rancho, allá estar perfumadita, peinada, la piel suave. Ya les contaré del tratamiento que se les daba, pero cuando una mujer en esos tiempos ya estaba, digamos, como la reina, al pasar era emanar aromas deliciosos. Entonces, imagínense a Esther ya en esa actitud de reina y de todo, ¿qué tiene que hacer? Igual, vanidosa, creída, yo soy la escogida, cosas por el estilo. Es un poquito delicado, ¿verdad? Bueno, pues su comportamiento y sus cualidades le permitieron ganar el favor tanto de los que le rodeaban como del rey. Se rigió siempre por la sabiduría y por la humildad. Su vida estaba guiada por sus principios. ¿Estos principios cuáles eran? La palabra de Dios, lo que a ella le había tocado. Ok, ¿cómo fue su proceder? Bueno, ahí vemos cómo el color del diamante se empieza a transformar y de ser una simple piedra a ser algo que brilla y resplandece para ella, para el rey, para las naciones y para salvar a todo un pueblo. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de ella entonces? Bueno, que la reina Esther dejó un excelente ejemplo de valentía, de humildad, de modestia. A pesar de su belleza y de su posición, buscó la ayuda y el consejo de otros. No fue creer, ah, no, estas yo ya me las sé todas, háganse a un lado porque yo ya puedo hacer. No, 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 no. Necesitamos buscar un consejo, pero un consejo sabio, no de la comadrita, no de la vecina, no de quién sabe quién, sino un consejo de alguien que sabemos que a lo mejor nos va a jalar las orejas, pero que es lo que necesitamos escuchar. ¿Verdad? ¿Qué aprendemos entonces de ella? Bueno, que la reina Esther dejó su testimonio de valentía, de humildad, de modestia, y que cuando habló con su esposo, en el tiempo de que podían haberla decapitado al haberse acercado a su esposo sin haber pedido permiso, tuvo tacto para hablar con su esposo, tuvo prudencia, fue respetuosa, pero también fue valiente. No quiere decir someterse a todo lo que el rey diga, no, fue valiente, fue prudente, pero también tuvo respeto y tuvo tacto para poder hablar con el rey, con su esposo. Eso también tenemos que aprender. Ok, entonces aprendemos más, que no tuvo miedo, se identificó con el pueblo judío. Ahora, nosotros como madres, ¿qué debemos hacer ante nuestros hijos? Si tenemos hijos adolescentes, bueno, es importante saber, y esto paren bien las antenitas, que solamente en las zonas urbanas existe esto de la edad de la punzada y de la edad de bueno, mil cosas que les dicen que están adolescentes, adolecen. Eso solamente existe en las zonas urbanas y además esto fue desde 1800 y algo. Antes de eso no existía. Entonces vemos que en los campos, en las comunidades pequeñas y eso, los niños no tienen la edad de la punzada. ¿Por qué? Bueno, pues porque les asumen responsabilidades, les ponen cargas y a trabajar, mijito. Quizás tendríamos que tomar eso y no permitir que el diablo les ponga a nuestros hijos y nos ponga a nosotros esta idea de que, ay, pues son adolescentes y hay que aguantarlos y su mal carácter y sus no sé cuántos. Esther desde chiquita estuvo trabajando y estuvo ocupada. En la Biblia no dice que era adolescente, que tuvo la punzada de la adolescencia. Si fuera algo importante, Dios nos lo hubiera puesto ahí en la Biblia porque necesitábamos saberlo, pero eso no existía. ¿Ok? Ok, con el ejemplo de Esther, entonces, ¿cómo debemos educar a nuestros hijos? Vamos a reflexionarlo ya aquí en nuestra cabecita linda.
¿Cómo debemos educar a nuestros hijos? ¿Qué son las cosas que estamos permitiendo? Les permitimos malas amistades, malas compañías, malos lugares, malas cosas las que vean por sus ojos. ¿Cómo debemos conducirnos nosotros? Porque también es eso. Decimos, no hagas, no hagas, no hagas, pero ¿y nosotros? Somos el ejemplo, somos el espejo en el que ellos se deben de ver, somos el reflejo que ellos, en el que ellos deben de decir, ok, así se hace y tengo que aprender, o discúlpenme, pero somos una vergüenza para el evangelio y una vergüenza para nuestros hijos. Usamos el amor, la autoridad para hablar con ellos, o solamente autoridad, pero hay que ser astutos, hay que ser prudentes y también hay que saber hablar con amor, con ese calor que necesitan nuestros hijos. Ok, con el ejemplo de Esther, en un mundo tan difícil como en el que ella vivía, tan complicado, ella pudo lograrlo, ella lo hizo y lo hizo bien. Entonces ahora recordamos que Dios nos dio a nuestros hijos y somos responsables de su cuidado. Es verdad que Él los guarda de caer y sí, es verdad que en su palabra tenemos todo lo que nuestros hijos necesitan. Pero hay cosas que nosotros debemos reconocer. Hay algo que necesitamos corregir, quizás. Yo creo que es un buen tiempo para pedir perdón a Dios, primeramente, a nuestros hijos también, y retomar la situación, hablar dulcemente, hablar con calor, hablar con honestidad, y con eso podemos lograr mucho. No es tiempo perdido. No se ha acabado el tiempo. Mientras estén vivos ellos y nosotros, podemos enderezar nuestro camino. Esto se queda para reflexionar. ¿Cómo mostró Esther su humildad y su obediencia? Si por elecciones pasadas debemos convivir en un entorno complicado, ¿qué principios debemos seguir en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos guía? Las rutinas de este tiempo, las costumbres de este tiempo, las modalidades de este tiempo, las cosas que nuestros hijos viven. Bueno, pues debemos de tener cuidado con eso. Sobre todo, cómo debemos de actuar, ¿verdad? Cómo cómo mostrar nuestra fe en un mundo tan complicado como lo hizo Esther. Ella pudo, y si ella pudo, nosotros podemos. Aquí les dejo unos versículos que son para reflexión, para meditación, y pasamos a la siguiente. Ahí quedamos. Pero en este momento, si me dan permiso, me gustaría solamente cerrar un instante nuestros ojos y solamente decirle a Dios, perdóname. Perdóname por lo que hice con mis hijos y luego pedirle perdón a nuestros hijos por las cosas que hemos hecho. Por favor, cierren sus ojos. Padre, solamente venimos ante ti a pedirte perdón y a rogarte que tú endereces nuestro camino, que se haga tu perfecta voluntad. Nos queremos quedar en tus manos y queremos que nuestros hijos queden en tus manos. Ayúdanos a hacer ese cordón de tres dobleces y a unir nuestras fuerzas y unir nuestra voluntad y a unirnos a tu palabra ya y a tus propósitos. Gracias por tu perdón, gracias por amarnos y ahora ayúdanos a ser valientes y pedirles perdón a nuestros hijos y enderezar nuestro camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanitas, que Dios las bendiga mucho.